Juan, Aleluya, gloria a Dios. capítulo 8, y le vamos a dar lectura en su versículo 51. Amén. Amén, hermano. 51 al 55 le vamos a dar lectura. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Cuando todos lo tienen me contestan con un precioso amén. 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 La palabra lo leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la iglesia que va para el cielo dice: Amén. de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Gloria a Jesús. Vamos a ir en palabras de oración, mis hermanos, y que sea el Señor agregando bendición a su bendita palabra. Sentarse, mis hermanos. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Decía Jesús, cuando yo leía este pasaje, hermanos, Jesús sentado allá en aquel día de las fiestas de los tabernáculos, Él enseñaba, dice la palabra, de que le estaba enseñando a los judíos de que era necesario guardar la palabra de Él, porque a los judíos se les había olvidado, hermanos, guardar la palabra. Sí, amén. Hermanos, sabemos que en ese tiempo, cuando Jesús estaba enseñando ahí, dice la palabra, si lo empezamos a leer desde el capítulo 7 de Juan hacia adelante, desde ahí empieza el suceso del pasaje que acabamos de leer. Porque lo que leímos es el final de una fiesta que se estaba celebrando en Judea. Amén, aleluya. Amén. Entonces, hermanos, al principio del capítulo 7 nos habla de que se estaba celebrando una fiesta de los tabernáculos. Se acercaba, la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús no quería subir a Judea, dice, porque los judíos lo estaban buscando para matar. Pero no es que Jesús tenía miedo, sino que Jesús siempre, se movía conforme al Padre se lo mandaba. Él no tomaba su decisión, me voy a ir porque soy el Hijo de Dios, sino que Él siempre era guiado por el Padre y por el Espíritu Santo también. Amén, aleluya. Amén. No se movía conforme a la voluntad de Él. Sí, amén. ¿Y cuántos saben qué es lo que se celebraba en ese tiempo del Día de los Tabernáculos? Vamos a hacer preguntas, hermano. Y si no saben, no se preocupe, que aquí venimos a aprender. Es el propósito. ¿Qué se celebraba mi hermana Jackie en el Día de los Tabernáculos? ¿Cuál era el objetivo de esa fiesta? Mi hermana Rosita. No se preocupe, decir que, hermano, que para eso es la casa del Señor, hermano. Tanto para venir a aprender, hermano, y para venir a enseñar, dice la palabra. Amén. Mi hermana Andrea. ¿Cuál era el objetivo de la fiesta de los tabernáculos? Mi hermano Ezequiel. ¿Cuál era el objetivo de la fiesta de los tabernáculos? Hermano Manuel. Hermano Moisés. Amén. Gloria a Jesús. No se preocupe que hoy vamos a aprender, hermano. Es algo importante, hermano. Sí, porque a veces nos agarran desprevenidos, hermano, y nosotros no sabemos qué contestar. Pastor. Estaban celebrando la salida de la esclavitud de Egipto, era el pan sin levadura. El Señor les había mostrado que celebraran las Pascuas. Amén. 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 El cordero que se había hecho sin sabor, sino con especies aromáticas. Exacto. Amargas, perdón.
Exacto, ese era el objetivo, hermano, de la fiesta de los tabernáculos, en la cual, hermanos, dice que ellos hacían sus chozas en la ciudad, así como sus champas o sus casas de campaña, como le decimos nosotros hoy en día. Ellos hacen todo así para recordar también, dice que cuando ellos pasaron el desierto, que ellos vivían así con galeritas, le decimos nosotros en Guatemala, y ahí, hermano, el Señor les suplía sus necesidades. Aleluya. Entonces el objetivo, hermano, dice de ellos, hermano, era para recordar que no importando la situación que ellos estaban viviendo, se encontraban, Dios proveía lo que ellos necesitaban. Amén, bendito Dios. Amén. Y también el objetivo era también esperar a que la era mesiánica prometida, dice, para que cuando iban a venir a todas aquellas naciones, hermano, a Jerusalén, a recibir todas las bendiciones, también a adorar a Dios, dice, cuando todos vamos a ir en un día, hermano, Amén. dice que Dios se va a sentar allá en la Nueva Jerusalén. Amén, Amén. aleluya. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, hermano, es única en el sentido de que no solo los judíos subían en ese tiempo, ni suben en estos tiempos, sino que todos, dice la palabra, hasta los extranjeros pueden subir ahí a celebrar. Amén. Entonces los extranjeros en ese tiempo que de Jesús, hermano, también subían, porque Moisés les había dado una orden en aquel tiempo a los judíos en el libro de Deuteronomios 31:12. Vamos a pedir a mi hermano Ezequiel a ver cómo dice la versión de nuestro hermano Ezequiel. En el libro de 31:12 Moisés le dio una orden al pueblo. Deuteronomios 31:12. Dice, la palabra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, Amén. todo el pueblo deberá reunirse, tanto los hombres como las mujeres, y los niños y los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que escuchen la lectura de la ley y aprendan a respetar al Señor su Dios y pongan en práctica todo lo que se dice en ella. Oiga, entonces el objetivo, hermano, el objetivo de esa fiesta de los tabernáculos también era para que aquellos que no conocían del poder, de la manifestación de Dios, pudieran escuchar, dice, de la enseñanza de la palabra, que pudieran aprender, dice, a temer también al Señor. Amén, hermano, amén. Incluso Salomón, cuando ya hizo él la casa del Señor, en el libro de Segunda de Crónicas 6:32, Salomón le ora al Señor y le dice, le pide que si subía algún extranjero en aquel tiempo a clamar, que ese clamor del extranjero fuera escuchado también. Le dice al Señor que escuche el clamor de aquel extranjero para que todos los pueblos, dice, conozcan tu nombre, te teman, así como tu pueblo Israel, le dice. Entonces era el objetivo de subir a las fiestas de los tabernáculos, para ver la gloria de Dios, para que todos conocieran. Pero parecer que los judíos se habían ya tomado como una tradición eso, ya no era un mandamiento que había sido dado por el Señor. Amén. Porque dice que Jesús, hermano, cuando él le dijo, sus hermanos le dijeron que subiera a Judea, a esas fiestas, porque ahí es donde se iba a enseñar. Y los hermanos de Jesús le dijeron, ve, le dice, porque si tú quieres que te conozcan, tus discípulos te tienen que ver lo que hacer, le decían los hermanos. Porque los hermanos de Jesús no creían ni siquiera en sus hermanos, Amén, en Jesús. hermano. Sí, amén. Decía que tenían demonios. Hermanos, entonces, hermanos de Jesús les dijo, no, vayan ustedes, les dijo. El mundo a mí me aborrece, dice, porque yo les digo sus verdades, decía Jesús. Ah, aleluya. Así les decía Jesús en el capítulo 7. Si usted empieza a leer desde dónde empezó la fiesta, así le contesta Jesús a sus hermanos. Vayan ustedes, a ustedes no les van a hacer nada, porque, como decirles, ustedes son del mismo redil. Pero a mí me aborrecen porque yo les digo sus verdades. Amén, hermano, amén. Pero les dijo Jesús, suban ustedes, les dijo. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido, les dice. Amén. En el versículo 8 del capítulo 7. Y habiéndoles dicho esto, dice, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió, dice, a la fiesta, pero no abiertamente, sino como en secreto. Dice. Cuando Jesús subió, hermanos, él no subió así como haciendo alarde de decir yo soy Jesús o
que me tienen que respetar, sino que él subió con aquella humildad incluso. Sí, amén. Y dice en el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Decían. Ujú. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, dice, y otros decían, no, dice, sino que está engañando al pueblo. Sí, Oigan, amén. y si esa fiesta, hermano, como dice la palabra, esa fiesta era para que la gente que no conocía a Dios, conociera el poder de Dios. ¿Qué estaban haciendo los judíos en esa fiesta? Ujú. ¿Qué dice en el versículo 12? Y había gran murmullo, dice. Ujú. ¿Y qué es un murmullo? Donde hay un grupo de gente Un grupo de gente solo hablando, comunicándose solo chismeando, por decirlo así. entre ellos Ujú. mismos. Y es lo que se ve hoy en día en la casa del Señor. Sí, amén. Cuando todos tenemos que venir, hermano, a adorar al Señor. Amén. Todos tenemos que venir, hermano, con un objetivo para que la gente que no ha creído, que no conoce de Dios, vea las maravillas de Dios, hermanos. Y nosotros, hermanos, en lugar de venir a guardar reverencia al Señor, hermanos, a veces venimos a hacer el gran murmullo en la iglesia. Bendito Dios, aleluya. Hermano, y todo eso se estaba viviendo, hermano. Y entonces a los judíos no les gustaba cuando Jesús venía y les tiraba sus verdades, hermano. Sí, amén. Y por eso que les dolía cuando Jesús venía y les decía que ustedes no son hijos del padre Abraham, les decía. Ujú. Y ahí vamos a ver más adelantito cómo los trataba el Señor. Amén, hermano, amén. Y dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían que era bueno y otros decían que no, dice. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, dice. O sea, a media fiesta, cuando todos tendrían que estar dando, me imagino, los judíos, porque ellos estaban siendo los de la fiesta, ellos tenían que estar ahí dando testimonio de las obras del Señor, de las maravillas de Él, y en lugar de estar haciendo eso, estaban en gran murmullo, dice la palabra. Amén. Entonces ya Jesús ya vio que de verdad ellos no tomaban nada en serio, se habían olvidado de todo eso. Entonces él subió al templo y empezó de verdad a enseñar conforme tendría que ser la fiesta Amén. de los tabernáculos, porque esa era la idea, hermano, de enseñar. Sí, amén. Entonces Jesús dice que se enseñaba en el templo, dice, y se maravillaban incluso los judíos diciendo, ¿cómo sabe tanta letra sin haber estudiado? Oiga, hermano. Aleluya. Hermano, es que la palabra no es de que usted va a ir a un instituto bíblico a graduarse de reverendo o de lo que sea, no, hermano, es el Espíritu Santo de Dios, es el que da la sabiduría. Amén, así es, aleluya. Hermano, el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento para nosotros poder entender lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Entonces todo esto se maravillaban, dice la palabra, y les decían, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Y Jesús les respondió, hermano, que Jesús, hermano, para Él no hay nada oculto, hermano. Sí, amén. Para el Señor usted puede estar pensando una cosa, el Señor le puede traer una palabra sin que usted hable. Y el Señor les dijo, mi doctrina no es mía, les dijo, Sí. sino de aquel que me envió, dice, o sea, el Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Dice. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aleluya, bendito Dios. Hermanos, ahí donde Jesús empieza a confrontar a aquellos judíos, porque los judíos se creían que ellos eran los de la doctrina correcta, como tanto conflicto que hay hoy en día, Sí, amén. diciendo que no, que yo soy la religión verdadera, no que nosotros, y hoy en día hay un conflicto tan grande, hermanos, que lamentablemente personas que todavía no han conocido el poder de Dios, hermanos, en lugar de acercarse, se alejan de ver tanto conflicto que hay hoy en día dentro de los ministerios. Amén. Pero la verdadera doctrina está aquí en la palabra, Amén. no en el ser humano. Amén. Amén. Entonces les dice el Señor, no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple, les dijo. Porque ellos creían que estaban cumpliendo la ley. O quizás que utilizaban la ley contra las personas que la violaban, pero ellos no las podían cumplir. Sí, amén. Y les dice, porque ustedes procuran matarme, y respondió la multitud. Y
dijo, demonio tienes, ¿y quién te procura matar? Les dijo. Miren cómo habían tratado a Jesús. Solo porque Jesús les estaba diciendo la verdad. Y Jesús les dijo, una obra hice y todos se maravillaron. Y por cierto, les dijo, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, y ustedes se enojan conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre, les dijo. Estos hermanos, solamente querían hacer, hermanos, conforme a lo que ellos pensaban. Y no se daban cuenta que tanto lo que ellos, la circuncisión era algo que representaba como una sanidad también para el ser humano. Como una restauración espiritual para el ser humano. Y también la sanidad que Cristo había hecho con aquel hombre era una restauración también que había hecho. Entonces, hermanos, ellos no se daban cuenta que era lo mismo, tanto como la circuncisión, como la sanidad que Dios había hecho, ambas cosas eran igual, buenas, eran agradables delante de Dios. Pero no, ellos solo querían hacer conforme ellos pensaban y no querían que Jesús, hermano, les demostrara que Él era el verdadero, que había dado la ley, que estaba hablando con ellos en persona, el mismo Dios que había dado la ley. Pero ellos no aceptaban eso, hermano. Amén. Entonces aquellos gobernantes, hermanos, se enojaron. Porque decían que Jesús estaba como blasfemando, que Él se hacía pasar por Dios. Entonces les dicen los gobernantes, sabemos de dónde es, dice, mas cuando venga Cristo nadie va a saber de dónde sea. Dice. Y Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó su voz y les dijo, a mí me conocen, dice, de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Dice. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió, dice. Entonces para ellos eso era como una blasfemia, pues, porque él escudriñaba sus corazones, escudriñaba sus mentes, hermano. Y entonces ahí lo empezaron a querer matarlo, hermano, porque muchos judíos creyeron en él. Creían en la palabra. Pero lo terrible es que estaban creyendo solamente en la palabra y no creían que Jesús era el mismo Cristo. Porque dice la palabra que muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, dice. O sea que creyeron en la palabra, pero no creían que él era Cristo. Decían, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, dice, cuando venga hará más señales que las que éste hace, dice. O sea que estaban creyendo en la palabra, pero no creían que Cristo era el verdadero que estaba ahí parado frente a ellos. Amén. Entonces todos los fariseos empezaron a murmurar, hermano, y aquella fiesta poco a poco fue como creando un conflicto ya entre sus corazones de los judíos, porque ellos se sentían confrontados con la palabra. Ya no les estaba gustando de que ellos estaban entrando como en un tradicionalismo. Ya no estaban cumpliendo el mandamiento de Dios, que era de que la gente pudiera ver el poder de Dios, sino que ellos ya estaban entrando en un tradicionalismo o como una religiosidad, por decirlo así. Aleluya, bendito Dios. Entonces ya los fariseos, cuando escucharon que ya como que Jesús estaba convenciendo a aquella gente, que la palabra los estaba transformando, empezaron a planear, hermano, a querer arrestarlo. Dice que mandaron alguaciles, hermano, en aquella fiesta. Usted sabe que en una fiesta siempre hay armonía, pero cuando ya empieza un conflicto ya todo se dispersa, pues. Entonces, hermano, estos fariseos mandaron a aquellos alguaciles a arrestarlo. Pero cuando aquellos alguaciles se detuvieron un momento a escuchar cómo Jesús hablaba, hermano. O sea, y como los alguaciles también sabían de la ley, no lo pudieron arrestar porque no tenían un por qué decir, vamos a llevar a este hombre porque está haciendo cosas malas. Entonces ya cuando estos alguaciles regresaron y le preguntaron a los fariseos, ¿y dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Nunca hemos escuchado a algún hombre que hable de esta manera, dijeron los alguaciles. Porque Jesús se paró, hermano,
ya en el último y gran día de la fiesta, dice en el versículo 37, Jesús dice que se paró, hermano, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, decía Jesús. Aleluya. Oiga, hermano, esas palabras del mensaje, lo que los judíos tendrían que estar haciendo. Que cuando ellos, hermanos, pasaron en el desierto, sed, Jesús sacó aquella agua de aquella roca. Sí, amén. El testimonio que ellos tenían que estar dando ahí, hermanos, no lo estaban dando. Entonces tuvo que venir mismo Jesucristo, el que dio el agua en aquella roca, a decir, el que tenga sed, venga. Porque es lo que ellos tenían que dar testimonio ahí en esa fiesta para que los demás creyeran. Amén, aleluya. Que cuando ellos tenían sed en aquel desierto, cuando empezaron a decirle a Moisés que mejor se hubieran quedado allá en Egipto, y Jesús escuchó sus clamores, hermano, y sacó agua de aquella roca para que no se murieran de sed Sí, amén. y para que ellos pudieran testificar. Bendito Dios. Y no lo estaban haciendo. Y por eso es necesario que usted y yo testifiquemos de las obras que el Señor hace en nuestra vida. Amén. Amén. Porque aquí, hermanos, mismo tuvo que venir mismo el Señor a testificar de lo que había sucedido en ese tiempo en el desierto. Amén. Porque Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, así es. Bendito Dios. Oiga, hermano, Amén. lo que los judíos tenían que estar haciendo en esa fiesta, no lo estaban haciendo, Bendito Dios. para poder conocer el poder de Dios. Sí, Señor. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Y así, hermano, esa fiesta cada vez más se iba poniendo como más, ya entre el mensaje de Jesús y los judíos se estaba poniendo cada vez más buena, porque ya los Sí. judíos estaban quedándose sin argumentos, Sí, amén. porque Jesús empezó a atacarlos, pero no los empezó a atacar así como hoy en día, ¿va? Con palos o pedradas, sino que Él empezó conforme a la palabra. Aleluya, amén. A desarmarlos, pero conforme a la palabra. No los empezó a desarmar con gritos ni con maltratos, Sí, amén. sino conforme a la palabra. Y es lo que ellos no les gustaba, porque se sintieron desarmados. Amén. Bendito Dios. Entonces los alguaciles, hermanos, llegaron y le preguntaron que por qué no habían llevado a Jesús. Y hermanos, entonces ellos dijeron que nunca habían visto a hombre hablar de esa manera. Y ellos trataban, hermano, en esa fiesta ellos trataban de querer arrestar a Jesús, pero no encontraban, hermano. Llegaron a tal punto de cuando llevaron a la mujer adúltera. La llevaron, también fue en ese mismo proceso de la fiesta. Fue cuando ellos, como no pudieron de una manera, llevaron a la mujer adúltera tratando de ver qué decisión iba a tomar Jesús. Sí, amén. Bendito Dios. Y ahí viene Jesús también y se les para y les dice, bueno, si alguien está libre, les dije, tire la primera piedra. les Sí, dije. amén. Y todos salieron corriendo, porque no hay nadie en este mundo, hermano, que no está libre de pecado. Sí, amén. Bendito Dios. Aleluya. Y así sucesivamente iba, hermano, poniéndose buena esa fiesta, porque cada vez más se iba poniendo buena, porque Jesús estaba enseñando y almas se estaban convirtiendo. Sí, amén. Porque era el propósito de que aquellas vidas extranjeras se convirtieran. Aleluya. Bendito Dios. Y Jesús sí, por eso Él dijo, cuando en una ocasión se paró y dijo, yo no he venido a abrogar la ley, dijo, yo he venido a cumplirla, dijo. O sea, he venido a hacer lo que de verdad el Padre quiere. Amén. Y lo que tenía que estar sucediendo, hermano, como en la iglesia tiene que haber conversión, tiene que haber restauración por medio de la palabra. Amén. Bendito Dios. Y es lo mismo que estaba sucediendo en esta fiesta, Sí, amén. que ellos se habían olvidado ya, hermano, de testificar del poder de Dios, de Amén. hablar de las maravillas, y por eso que la gente ya lo estaba tomando también como una tradición. Sí, amén. Ya no había conversión, ya no había restauración, ya no había sanidad, ya no había Amén, así es. nada, hermano. Sí, amén. ¿Por qué? Porque se habían olvidado del mandamiento de Dios. Sí, amén. Amén. Bendito Dios. Y se para otra vez Jesús y les dice, yo soy la luz del mundo, dice. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida, dice. Aleluya. Oiga, hermano. Bendito Dios. Amén. Cuando Jesús se para y les dice, yo soy la luz del mundo, les dice. Yo soy la luz de la mañana, dice. El que me sigue a mí nunca más andará en tinieblas, siempre verá la luz, dice. Gloria a Dios. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, dice, tu testimonio no es verdadero, le decía. Miren cómo le decían los judíos. Tu testimonio no es verdadero, le decía. Mm. Y respondió Jesús y les dijo,
aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, le digo. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy, le digo. Ustedes juzgan según la carne y yo no juzgo a nadie, le digo. Y si voy a juzgar, dice, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Sí, amén. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Mire cómo los agarraba Jesús. En la ley decía que si habían dos hombres que daran testimonio, era verdadero. Amén. Y Jesús dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dijo. Y el Padre que me envió también da testimonio de mí, le dijo. O sea, las obras que él estaba haciendo daba testimonio y también él demostraba que era el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. O sea, no podían decir que él era mentiroso, que su testimonio era que no era verdadero, porque había conforme a la ley. Sí, amén. Y Jesucristo estaba actuando conforme a la ley. Bendito Dios. Entonces ellos le respondieron, ¿y dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre lo conocieran. Y esto dice, en estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, dice, porque aún no había llegado su hora, dice. O sea que siempre en el corazón de esos fariseos estaban prenderlo, Amén. porque ellos creían que Jesús estaba como dando una falsa doctrina, pero lo que no se daban cuenta que era el mismo que había dado la ley, es el que estaba ahí presente. Aleluya. Amén. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, dice que muchos de los judíos, dice que creían, hermano. Y Jesús le dice a los que creyeron, les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos, le dijo. Y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Oigan, Gloria a Dios. porque estos habían creído en la palabra, pero no habían creído completamente en Jesús. Pero él dijo, si ustedes permanecen en esta palabra, les dijo, van a conocer la verdad, y la verdad es la que los va a hacer libres. Sí, amén. Amén. Y es lo que nos ha hecho libres a nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Entonces, hermano, cada vez más esta fiesta, hermano, se iba poniendo más caliente, pues, se iba poniendo más, más buena la situación, porque Jesús empezó a desarmar a aquella gente. Hermano, cuando llegó ya al versículo 39, hermano, empieza Jesús y les dice, Jesús le respondió, perdón, en el 34, de cierto les digo que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo dice, no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, será él verdaderamente libre. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero vuestro padre, dijo. Sí. Cuando él le dice de vuestro padre, es porque ellos estaban haciendo obras que no eran del Padre, del Dios Padre, sino que estaban haciendo prácticamente ellos estaban guiándose por otro padre. Sí. Y más adelante les especifica diciendo, nuestro padre es Abraham, dijeron ellos. Y Jesús les dijo, si fuese Abraham, las obras de Abraham hiciera, les dijo. Sí. Pero ahora procuran matarme a mí. Hombre, dice, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, le dijo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, le dijeron ellos, ya enojándose, confrontándose con Jesús. Y Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaran, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, les dijo Jesús. Aleluya. Por eso cuando usted ve un conflicto ahí entre ministros que se están, hermano, ahí pleiteando, hermano, uno automáticamente al Señor le da el espíritu de discernimiento, hermano, Sí, que la palabra no es para contender, amén. Así es. sino que si usted está hablando conforme a la palabra, está bien, pero si está, hermano, ya se le ve en su cara de coraje, que ya está discutiendo, usted ya se está dejando llevar por las obras del enemigo. Sí, amén. Bendito.
porque así estaban haciendo estos judíos. Ya cuando usted está haciendo algo ya para querer humillar al hermano o a la hermana, para querer oprimirla, para que ella pierda la conversación que está haciendo, si ya no se están guiando conforme a la palabra, ya hermano, usted ya se salió de la voluntad del Señor. Sí, amén. Amén. Entonces, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dijo Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí ya les dejó ir la pedrada completamente al Señor. Sí. Ahí ya les dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, les dijo. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, dice. Sí, amén. Y cuando habla mentiras, de él habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creen, les dijo Jesús. Oigan, ahí ya el Señor primero los empezó a dar, como les empezó a dar pistas así de qué obra estaban haciendo ellos, pero como no entendían el lenguaje de Jesús, Sí, entonces ya se fue más directo. Le dijo, ustedes son pero hijos del diablo. Les dijo. sí, 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 amén. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Les dijo Jesús. Les puso a prueba también, porque a él lo ponían a prueba, pero él también contestaba. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Les dijo. Pues si digo la verdad, dice, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, dice. Por esto ustedes no lo oyen, porque vosotros no sois de Dios, les dijo. Oye. Y ahí es cuando nosotros venimos, hermano, y nos ponemos a platicar con alguien de la palabra y sabemos que no quiere escuchar, es mejor dejarlo, güey. Amén. Porque automáticamente la palabra habla, hermano. Sí, amén. Si no quieren escuchar la palabra como estos judíos, les dijo Jesús, el que es de Dios, dice las palabras de Dios, lo oye. Sí, amén. Y por eso ustedes no lo oyen porque no son de Dios. Amén, aleluya. Hermanos, y entonces, aquí es donde ya se pone caliente la situación cuando llegan al punto, hermano, los judíos de un endurecimiento del corazón espiritual, hermano, que ya no eran capaces ni de escuchar la palabra de Jesús, porque ya Él les había dicho que no eran hijos de Abraham ni eran hijos de Dios, sino que les dijo, ya ustedes son hijos del diablo. Esto, hermano, les dolió tanto a aquellos judíos, hermanos, que les, como decimos ahí, les había echado limón en la herida, hermano. Sí, amén, aleluya. Sí. Entonces, hermano, ya cuando ellos, y ellos no querían o no podían permitir que Jesús, que Jesús no reconociera los privilegios prácticamente que ellos tenían, o más bien que ellos creían tener, ser descendientes de Abraham, pero no estaban haciendo los mandamientos del Señor. Amén. Entonces los argumentos empleados por el Señor, hermano, eran incontrovertibles, hermano. Porque sus oponentes, hermano, habían quedado reducidos a silencio. Ellos ya no tenían palabras Sí, amén. para poder defenderse. Entonces, a partir de ese momento, hermano, ellos abandonaron el campo de la discusión de la palabra y ya empezaron a atacar a Jesús. Y es ahí cuando ya llegamos al texto que habíamos leído, ya al final prácticamente de esa fiesta, ya cuando todo se iba terminando, hermano. Y le dijeron ellos, le respondieron ya en el 48, dice, y respondiendo entonces los judíos le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, le dijeron. ¿Se ha preguntado por qué le dijeron a Jesús que él era samaritano? ¿De dónde era Jesús? Jesús de Nazaret, de Galilea. ¿Y por qué ellos le dijeron, no decimos nosotros, bien decimos nosotros, que eres samaritano? Porque el samaritano, hermanos, para los judíos era una clase, como de una clase baja para los judíos, porque no se llevaban entre ellos. Como que nosotros vengamos o como que venga un americano y diga a los latinos y nos ven a nosotros como más bajos o como en cuestión de racismo, que tratando de denigrar a alguien. Así ellos empezaron ya a atacar a Jesús, ya no vinieron conforme a la palabra, porque ya ellos
se sintieron desarmados prácticamente. Entonces vinieron a insultar a Jesús y le dijeron, tú eres samaritano. Porque los samaritanos, hermanos, dice que ellos, hermanos, cuando eran enemigos totalmente entre judíos y samaritanos, no se llevaban. Por eso aquella mujer, cuando Jesús se le apareció en aquel pozo, se sorprendió que Jesús le pidiera agua. Y le dijo, ¿cómo tú me pides agua? Le digo, si los samaritanos con judíos no se tratan. ¿Y qué le contestó Jesús? Aquella mujer, hermano, confundida, él le dijo, si conocieras el don de Dios y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías, le dice él, y te daría agua de vida, le dice. Oiga, hermano, aquella mujer toda confundida ahí, de que quién era el que le estaba pidiendo agua. Hermano, y los samaritanos, dice que el problema entre judíos y samaritanos, estaba yo investigando, era porque dice que ellos eran como una mezcla, no eran el 100% judíos, sino que había como una mezcla, en esa ciudad era una mezcla. Entonces por eso los judíos no los veían realmente como judíos. Y otra de las cosas era porque dice que ahí había mucha idolatría y porque los judíos lo veían como una clase social baja, y sobre todo, dice, el conflicto más grande que había entre ellos era de que ellos solo habían aceptado los 5 libros de Moisés en el Pentateuco y habían rechazado los libros de los profetas. Entonces por eso para los judíos eran como que estaban rechazando la misma palabra. Pero ellos, hermanos, esperaban un día, los samaritanos esperaban un día que Cristo viniera, dice, para que les viniera a aclarar las cosas. Y eso aparece en el libro de Juan 4:29, aquí atrásito, lo vamos a leer. En Juan 4:29. Gloria a Dios. Donde Jesús se encontró con la samaritana, dice que le dijo la mujer. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Le digo, ¿no será este el Cristo? Digo. O sea, ellos esperaban a Cristo. Entonces, dice, salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, dice. Oigan, pero en el 26 dice que Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, le dijo. Y le dice en el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, dice en el 25. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces los samaritanos estaban esperando al Mesías también, o sea, a Cristo Jesús, para que viniera a aclarar todas las cosas de los conflictos que habían entre judíos y samaritanos. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces era, hermano, el conflicto porque los judíos no querían a los samaritanos. Los veían de una clase social baja, los denigraban, los veían como, dice que ellos los veían como, los consideraban como los peores de la raza humana por haber rechazado los otros libros de los profetas. Entonces por eso ellos ya encolerizados le dijeron a Jesús, bien decimos nosotros que eres samaritano y que tienes demonios. O sea, trataban de endemoniados, trataban de una social baja, hermano. Y eso nos hace ver a nosotros que Cristo, cuánto sufrió Cristo por nosotros, hermano. Sí, amén. Con tal de que esa palabra llegara a nuestra vida, hermano. Él sufrió, hermano, una humillación tan grande, hermano, que él sintió en su corazón humano, él sintió, hermano, el desprecio, incluso del propio pueblo escogido, hermano. Amén, hermano, bendito Dios, aleluya. Y luego le sigue diciendo Jesús, yo no tengo demonio, le dijo. Antes le dijo, honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria y hay quien la busca y la juzga. Y es donde viene y dice, de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Oigan. Y ese es el propósito, ¿no? Que nosotros guardemos la palabra del Señor. Amén.
para que nosotros nunca, hermano, veremos la muerte. Aleluya, bendito Dios. Claro que vamos a morir físicamente, Sí, amén. porque si usted se da cuenta cuánta gente quiere morir hoy en día, todos le tienen miedo a la muerte. Pero esta muerte, que lo que es para nosotros una muerte física, para el Señor no es muerte, para el Señor es un descanso. Amén. Porque cuando aquellos discípulos llegaron y le dijeron a Jesús, Jesús le dice, Lázaro ha muerto, le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? No, Lázaro duerme. ¿Y cuántos aman el dormir? Aleluya. ¿Cuántos les da miedo ir a dormir? Va que solo llega uno a la casa, agarra la cobija y tira a dormir. Así es la muerte también, hermano, para el cristiano, para el que muere en Cristo Jesús. Es un descanso. Porque ¿verdad? Que todos, cuando llega el momento de ir a dormir, vamos esperando que va a haber un nuevo amanecer, ¿verdad? Así es en Cristo Jesús, hermano. Cuando nosotros morimos y morimos en Cristo, nos vamos a morir esperando que hay un resucitamiento de nuestra vida. Amén. De que solo vamos a ir a un pequeño descanso nomás. Sí, amén. Y por eso Jesús les dice aquí, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora le digo, conocemos que tenés demonios, le seguían atacando. Sí, amén. Abraham les dijo, murió, dice. Los profetas, y tú dices, Abraham murió y también los profetas, y tú decís que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, dice. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, dice, el cual murió? Y los profetas, dijo, también murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces ya le respondió Jesús, le dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Porque ellos solo decían que Él era su Dios, pero no hacían las obras de Dios. Por eso les dice al que ustedes dicen que es su Dios, pero no están haciendo la voluntad de Él. Y Jesús sí estaba haciendo la voluntad de Dios, porque estaba haciendo la obra, lo que se tenía que hacer en esa fiesta, Jesús lo estaba haciendo, enseñando el poder de Dios ahí, enseñando la palabra. Entonces les dije, pero vosotros no lo conocéis, mas yo sí le conozco, les dije. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, les digo. Miren, les trató de mentirosos también, porque ellos decían conocer a Dios, pero no estaban haciendo la obra de Dios. Entonces todo eso les causaba a ellos un dolor en el corazón, porque ellos decían conocer a Dios, pero no amaban a su hermano. Siempre denigraban a la mujer, odiaban al samaritano, no había llegado. Pero Jesús, hermano, cuando se acercó aquí a Samaritana, Él rompió eso, hermano, rompió ese conflicto y vino y predicó el evangelio de paz. El evangelio de salvación, hermano. Y rompió eso que había entre judíos y samaritanos. Y por eso Él dice, el que guarda mi palabra, les dice, nunca verá muerte. Oigan. Así que si usted, hermano, si este año no guardó bien la palabra del Señor, dígale al Señor que este año que viene, que le ayude a guardar su palabra. Amén, aleluya. Si usted no quiere ver muerte, dígale al Señor que le ayude a guardar su palabra. Amén, aleluya. Así que este año fue un año de bendición, porque el Señor nos ha dado, hermano, salud, nos ha dado vida, y hay por qué guardar la palabra del Señor. Amén, amén. Vale la pena. Vale la pena guardar la palabra del Señor. Hermana Jackie, hermana Katy, todos los jóvenes, vale la pena guardar la palabra del Señor. Si usted quiere ver su vida exitosa, guarde la palabra del Señor. A todos, tanto adultos como jóvenes, vale la pena guardar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el día de mañana, hermanos, podamos ver aquella mañana gloriosa, como dice la alabanza. Amén. Donde no habrá necesidad de luz ni de resplandor. Porque Jesús será suficiente, dice, para que nosotros podamos, hermanos, vivir para siempre con Él. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre.